Comentario de Primera de Samuel capítulo 30. Cuando todo va mal, busca fuerzas en Dios. No te rindas. Versículo 1. Al tercer día. Aunque no se conoce la ubicación exacta de Ziklag, se sabe que estaba en el territorio de Gad. Algunos la identifican con Tel el-Kubeilfe, a 80,5 kilómetros de Afec en la llanura de Sarón, ver capítulo 29, 1. Puesto que David y sus hombres no salieron hasta el día siguiente de su despido, solo tenían la marcha del segundo día completo antes del tercer día, cuando llegaron a Ziklag. Por tanto, probablemente anduvieron toda esa distancia en 2 etapas. Eso presupone un promedio de 40 kilómetros por día, y el gran esfuerzo explica el que quedaran exhaustos algunos de los hombres mientras perseguían a los amalecitas, ver versículo 10. Versículo 2. A nadie habían dado muerte. Esto no se debió a que hubieran sido misericordiosos, sino a que las mujeres y los niños representaban una buena ganancia como esclavos y concubinas. Parece que era costumbre entre las belicosas naciones del cercano oriente preservar a las mujeres y a los niños, especialmente a las vírgenes y a las niñas, ver Números 31, 15 al 18, Jueces 21, 1 al 24. David se equivocó al salir de Ziklag sin protección. Quizá esperaba que sus últimos viajes por el desierto hubieran disuadido a los merodeadores a que no hicieran incursiones por algún tiempo. Anhelaba impresionar de la mejor manera posible a las huestes de los filisteos yendo al norte con Aquis. Versículo 5. Jezreelita. Ahinoam Jezreelita fue la madre de Amnón, primogénito de David, que más tarde sedujo a Tamar su hermana, segunda de Samuel 13. Había por lo menos 2 Jezreeles en Palestina, una en la tribu de Isaacar, Josué 19, 18, donde entonces los israelitas luchaban contra los filisteos, otra en Judá, Josué 15, 54 al 56, íntimamente relacionada con lugares como Hebrón, Maón, Sif, etc. Algunos han ubicado esta Jezreel entre Sif y Carmel, en un sitio ahora conocido como Kirbet Terma, pero no hay certeza acerca de este sitio. Versículo 6. En amargura. Mara, literalmente, era amargó. Hay derivados de la raíz Mara en Éxodo 15, 23, Rut 1, 20. La amargura de los hombres contra su caudillo sin duda se debía a que David había dejado sus hogares sin protección. En Jehová. La conducta de David fue ahora del todo diferente de su proceder durante los meses de su duplicidad ante Aquis. Había recibido una prueba indudable de la protección de Dios durante el tiempo de su gran falta al huir de Judá, y ahora afrontó humildemente la nueva crisis. Se fortaleció, en Jehová llamó a Abiatar para consultar a Dios por medio de los Urim y del Tumim, versículo 7. Esto debería haber hecho cuando hacía planes para huir a Filistea. Versículo 9. El torrente de Dice. Se piensa que es el arroyo que pasa por Gerar y desemboca en el Mediterráneo, cerca de Gaza. No se puede determinar sin distancia de Ziklag, pues no se sabe a cuál de sus ramas se alude, si a la del norte o a la del sur. Además se desconoce la ubicación exacta de Ziklag. Versículo 11. Un hombre egipcio. El hecho de que este joven fuera egipcio proyecta una luz espeluznante sobre el carácter de esos merodeadores. Así como habían incursionado en Judá y el territorio filisteo, sin duda habían invadido partes de Egipto y habían tomado cautivos para negociarlos como esclavos. Ninguna nación ni tribu estaba a salvo de sus depredaciones. Versículo 12. 3 días y 3 noches. Puesto que el muchacho estaba informado del incendio de Ziklag, versículo 14, se infiere que este había ocurrido por lo menos 3 días antes, ya que los crueles tribeños lo habían abandonado hacía 2 días, versículo 13. El tiempo era suficiente para que los merodeadores pudieran escapar y ocultarse en el desierto intransitado. Versículo 14. Negev, de los cereteos. Algunos creen que los cereteos eran los cretenses. Una comparación de Ezequiel 25, 16 y Sofonías 2, 5 indica que los cereteos ocupaban parte del litoral marítimo de Filistea, evidentemente la parte meridional, pues los amalecitas llegaron primero a ellos provenientes del desierto de Sur. Ziklag estaba en el territorio de los cereteos o en sus proximidades. Negev de Caleb. Caleb ceneseo, Josué 14, 14, recibió una porción de lo que correspondió a Judá, cerca de Hebrón, Josué 15, 13 al 19. Puesto que los amalecitas residían en el desierto en la dirección a Egipto, primera de Samuel 15, 7, y puesto que la incursión a la zona de los de Caleb se menciona después de la incursión a los cereteos, es probable que la invasión fuera de oeste a este y hubiera asolado primero el confín de los cereteos. Después, a medida que los merodeadores proseguían rumbo al este,
llevando consigo a los prisioneros ereteos. Probablemente supieron que David no estaba en su propio distrito, por tanto, decidieron volver a su lugar de origen por el camino de Siclag para destruirlo, y después regresar con sus cautivos y huir a las profundidades del desierto de Sur. Versículo 16. Comiendo y bebiendo. Los amalecitas, que se habían detenido en algún oasis para banquetearse con los despojos, podrían compararse con los 4 reyes de la Mesopotamia que incursionaron por este mismo distrito en los días de Abraham, Génesis 14, y emprendieron el regreso con Lot y otros cautivos de Sodoma, tan solo para detenerse cerca de Oba, Génesis 14, 15, a fin de celebrar su victoria. Ver el libro Patriarcas y Profetas, página 128. La influencia del licor los dejó totalmente desprevenidos para el súbito ataque de David. Versículo 17. 400 jóvenes. El número de los que escaparon indica la magnitud de la hueste que tomó parte en la incursión y la cantidad del ganado que deben haber tenido consigo cuando David cayó sobre ellos. Habiendo dejado su bagaje a orillas del arroyo Bise, David pudo sobrepujar a esa hueste estorbada con los despojos. Luchando toda la noche y hasta el día siguiente, al fin David libertó a los cautivos, reunió el ganado y recogió las vituallas para volver a Siclag. Versículo 20. Todas las ovejas y el ganado. Este versículo es algo oscuro. La Biblia de Jerusalén lo traduce así: tomaron todo el ganado mayor y menor y lo condujeron ante él diciendo, este es el botín de David. El hebreo parece dar la idea de que David recuperó el ganado y otras posesiones que antes habían pertenecido a su grupo. Además, había otros rebaños y otras manadas grandes que los amalecitas habían acumulado en su reciente incursión. Todo esto fue considerado como el botín de David y marchó a la cabeza del ganado recuperado, a medida que el destacamento volvía a sus lares. Versículo 24. Parte igual. Cuando Israel luchó por primera vez con los madianitas, se impuso un sistema preciso para la distribución de los despojos. Solo una parte del campamento fue a la guerra, pero inmediatamente después de la batalla el Señor ordenó a Moisés que dividiera el botín en 2 partes, de modo que los combatientes y los que quedaron con el bagaje pudieran recibir partes iguales. También debían ponerse aparte cantidades precisas para los levitas y como una ofrenda para el Señor, ver Números 31, 25 al 54. No siempre se cumplió este plan, pero desde el tiempo de David en adelante parece que fue un estatuto establecido en Israel. Versículo 26. Un presente. David estaba lejos de ser egoísta y tacaño. Durante los años de sus peregrinaciones, no solo se le unieron muchos de Judá, sino que muchos otros le dieron provisiones. Hasta ese momento no había podido corresponder a su bondad. Entonces, en la primera oportunidad les envió porciones liberales de su abundante botín. Este gesto naturalmente allanó el camino para ganar la amistad permanente de sus compatriotas cuando volviera a Hebrón después de la muerte de Saúl. Versículo 27. Betel. Difícilmente podría ser la localidad de Betel de la tribu de Benjamín, sino más bien Betul, uno de los pueblos asignados a Judá que fueron dados a Simeón, Josué 19, 4, y que no estaba lejos de Siclag. Ramot del Negev. Uno de los pueblos dados a Simeón, Jos 19, 8, pero cuya ubicación exacta se desconoce. Jatir. Versículo 28. Se cree que es la moderna Kirbet, ATTR, a varios kilómetros al este del camino principal entre Hebrón y Berseba, y a 12,8 kilómetros al suroeste de Maón. Aroer. No Aroer sobre el arroyo de Arnón, que se menciona en Josué 12, 2 como el lugar tomado por los hijos de Israel antes de que atacaran a Esbón, sino un pueblo del Negev, a 16,8 kilómetros al sudoeste de Berseba, conocido ahora como Arara. Sifmot. Quizá uno de los pueblos que ayudaron a David cuando éste fue al desierto de Parán, capítulo 25, 1, pero hoy día desconocido. Estemoa. Pueblo relacionado con Debir en la lista de las localidades que pertenecían a Judá, Josué 15, 20, 49 y 50, e identificado con el Esemf, de la actualidad, entre 13 y 15 kilómetros al sur de Hebrón y cerca del desierto de Sif. Versículo 29. Racal. En toda la Biblia, es la única vez en que aparece el nombre de este lugar. Su ubicación es desconocida. La Biblia de Jerusalén lo llama Carmelo, posiblemente imitando a la Septuaginta. Versículo 30. Horma. Antiguamente llamada Cefat, Jueces 1, 17. Una de las ciudades del Negev atacada por los hijos de Israel cuando se atrevieron a entrar en Canaán desde Cades Barnea, yendo en contra de la orden del Señor, Números 14, 45,
Y otra vez cuando Arad el cananeo luchó contra ellos después de la muerte de Aarón, Números 21, 1 al 3. Corazán. Lo mismo que Asán, Josué 15, 42 al 44, al noroeste de Beerseba. Uno de los 9 pueblos de la Cefela que tenían relación con Keila y que fueron dados a Judá. Atac. Solo se menciona aquí. Su ubicación es desconocida. Versículo 31. Todos los lugares. Habiendo sido ungido como rey, David demostró su espíritu generoso y su liberalidad regia. El registro no menciona los presentes que dio a los ancianos de Keila ni al pueblo hostil de Sif, ver capítulo 23, 11, 12 y 19, aunque pueden haber estado incluidos en todos los lugares. El hecho de que diera a todos los lugares muestra cómo llegó a depender David de la hospitalidad de diversas partes de la tierra de Judá. Comentario bíblico adventista del libro Primera de Samuel capítulo 30.